Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Con frío, ¿no? Frío hace en julio, agosto. Todavía no. Siéntense, tomen asiento. Hoy estamos en un culto especial, culto de honra. Al finalizar, vamos a hacer la oración por las finanzas, como hacemos siempre. Pero en esta oportunidad vamos a aprovechar para comenzar una nueva serie de predicaciones, de estudios, como ustedes lo quieran ver. Y la pregunta para empezar es, ¿cómo van las disciplinas espirituales? ¿Cómo va la práctica de las disciplinas espirituales que van a hacer que vos y yo no seamos los mismos? Van a hacer que vos y yo seamos transformados y llevados de gloria en gloria hasta la estatura de la plenitud de Jesucristo. Y seamos distintos cada día, cada momento. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a empezar a ver una serie sobre unas cartas, unas epístolas que están en la Biblia y a las cuales se las denomina epístolas generales. Y vamos a ver qué tienen en común, qué temas tratan más o menos cada una de estas cartas, qué podemos sacar para el día de hoy, y déjenme decirles que son más actuales que nunca, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no pasa, no vence, no caduca, no deja de ser. Y por ahí siempre les dicen la gente, no, ¿cómo podés creer en un libro tan viejo? ¿Cómo podés hacerle caso a un libro que ya hace tanto que existe? Saben que a veces siempre lo más antiguo es lo más confiable. La pregunta sería, bueno, ¿cómo haces vos para todos los días salir y ser iluminado por el mismo sol que es tan viejo? Tiene millones de años el sol. ¿Cómo haces para salir y respirar el aire y vivir en esta tierra que tiene, se dice que millones de años? Y seguís confiando, ¿no? En el sol, en el aire, en la tierra, en la luna, en las estrellas. Son tan viejas. Saben que Dios es antes que todas las cosas y es después que todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Nosotros vamos a ver cómo las cosas que pasaban en ese tiempo que se escribieron estas cartas, estas epístolas, siguen siendo tema muy, muy vigente hoy. Nosotros necesitamos entender el corazón del mensaje, viendo quién las escribió, cuándo las escribió, qué pasaba cuando se escribió, por qué se escribió, a quién se escribió. Y cuando empezamos a ver todos esos detalles, empezamos a tener el mensaje más completo, el panorama más abierto, ¿sí? Pero vamos a ver un texto. Hoy vamos a hacer la introducción a esta serie de varias predicaciones que vamos a hacer, si Dios nos permite, sobre las epístolas generales. Y vamos a ver que todas comparten como un sentido de urgencia. Por eso vamos a leer en Judas, capítulo 1, verso 1 al 4, y dice así. Recuerden que siempre, si quieren y pueden, traigan anotador, virtual o físico, Biblia, virtual o física, como a usted le guste, tome nota. También después les puedo ir pasando, sé que a algunos les debo algunas notas todavía, están en proceso, no me olvido, están en proceso. Vamos a dejarlas bonitas para que queden bien vistosas. Así que dice, en Judas capítulo 1, verso del 1 al 4 dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los guarda con el cuidado de Jesucristo. ¿Cuántos llamados por Dios Padre habemos hoy aquí? ¿Ven? Creo que si estamos acá, salvo que realmente haya estado muy aburrido en su casa y diga, me voy a la iglesia porque acá no tengo nada que hacer. Creo que estamos acá porque anhelamos de Dios. Y qué bueno ver los jovencitos ahí sentados. Qué bueno. Domingo a la noche con este frío. Los felicitamos.
porque es bueno estar en la casa del Señor. Somos llamados por Dios Padre, somos guardados en Cristo Jesús. Dice, que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, cuenta Judas, con gran anhelo quería escribirles acerca de la salvación que compartimos. Fíjense lo que quería hacer Judas. Con gran anhelo yo quería escribirles sobre la salvación que compartimos, pero en cambio siento, dice Judas, que debo escribirles para alentarnos a los que defienden la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Piensen a Judas, imagínense a Judas escribiendo esta carta, ¿no? Imagínense ese tiempo, acuérdense, no había luz eléctrica, seguramente a luz de una vela o al aire libre en el día, escribiendo con algún tipo de tinta o algún tipo de material que tenían en esa época. Recuerden que usaban telas, cueros, pergaminos, papiros, ese tipo de material para escribir, ¿sí? Y ahí cuando estaba, no podían borrar y reescribir tan fácil como hacemos nosotros con el celular y la computadora. Imagínense empezar a escribir una carta para querer compartir sobre la salvación del Señor y contar sobre Jesús y su obra redentora, pero en un momento el Espíritu Santo le habla, y también por las noticias que andaban rondando en ese tiempo, él dice, pero quiero escribirles sobre esto, pero siento la necesidad, podríamos decir, siento la urgencia de escribirles sobre lo que está pasando en la iglesia de Dios, y se refiere a la iglesia general. Dice, porque hay infiltrados en las iglesias que están enseñando que la gracia te deja vivir como a vos se te da la gana. Te deja hacer lo que vos querés, porque mal usan, o no mal usan, mal interpretan y mal enseñan lo que es la gracia, como diciendo, total, como es gracia, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Total, ya Jesús hizo la obra, total, ya no importa cómo yo viva, ya no importa lo que hago o no hago, ya está. Entonces Judas siente un celo santo y una carga y una preocupación por decir, tengo que escribir para advertir a las iglesias de lo que está pasando. Entonces nosotros vamos a encontrar en toda esta serie de cartas, que ahora vamos a ver cuáles son las que vamos a ver, este sentido de urgencia, este sentido de advertencia, esta idea de no está todo bien. Hay cosas que ver y son urgentes que las veamos. Hay cuestiones que están pasando en la iglesia y es necesario tratarlas. Qué lindo sería que nos juntemos a hablar del Señor y su salvación, por así decirlo, como que está todo bien, pero hay cuestiones que se necesitan atender. Hay cuestiones que no podemos dejar pasar por alto. Hay cuestiones que quizás no nos gustaría tener que hablar o tratar o ver. Pero como Judas y como el resto de estas cartas que vamos a ver, hay temas que no se pueden dejar de lado. Hay situaciones, ocasiones que nosotros debemos hacer una pausa y decir qué está pasando. Muchas veces tenemos que decir lo que hay que decir, por más que nos gustaría decir otras cosas o hablar de otras cosas, como hizo Judas. La urgencia que movió la mano de estos hombres hace más de 2000 años no ha desaparecido. Las mismas crisis siguen activas y estas cartas que vamos a ver siguen siendo vigentes
y muy importantes. Muy importantes. ¿Qué son entonces las epístolas generales? Saben que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, como le llamamos nosotros, ¿no? Pero de esas 27 libros, de esos 27 libros, 22 son cartas. Cartas normales, por así decirlo, como se escribía en esa época, pero son cartas, no son libros en sí. Y son cartas que en el momento cuando se escribieron, quizás los que escribieron estas cartas nunca imaginaron que 2000 y pico de años después la íbamos a estar leyendo en un salón como hoy, en una reunión como hoy, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo y fueron guardados por Dios para que vos y yo tengamos esta palabra hoy, entendamos más de la revelación de Dios. 22 libros son cartas en realidad en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de esas 22 las escribió el apóstol Pablo. Pero nosotros vamos a ver un grupo de 7 cartas que no las escribió el apóstol Pablo. Y no están dirigidas a una congregación en particular o a una persona en particular. Por eso se les llama epístolas generales. Viene del griego católicos, con K y con H. Que sí, de ahí sale también la palabra católica, que significa universal. Significa todos, para todos. Estas son las cartas para todos, para toda la iglesia. ¿Cuáles son las que vamos a ver? Vamos a ver la carta de Santiago, vamos a ver la carta de primera y segunda de Pedro, vamos a ver las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, y vamos a ver la carta de Judas. Son las cartas, epístolas generales. Y cada una de estas epístolas, cada una de estas cartas, tiene grandes tesoros que descubrir y sacar, y aprender y aplicar y vivir. Pero vamos a ver un poquito de quiénes son los que escribieron estas cartas. Vamos a entrar viendo un poco más, después vamos a profundizar, pero vamos a conocer a los autores de estas cartas y vamos a conocer qué sabemos de ellos en la Biblia y qué podemos sacar de ellos. Estos autores de estas cartas no son teólogos de escritorio, no son pastores, no fueron pastores de oficina, fueron testigos de primera mano de Jesús. Estuvieron codo a codo con Jesús, vivieron con Jesús, vieron a Jesús con sus ojos carnales, tocaron a Jesús, escucharon a Jesús, caminaron con Jesús. Son testigos de primera línea, confiables. Es como cuando nosotros siempre vemos cuando hay un accidente o cuando hay algún conflicto en algún lado y siempre se buscan testigos, ¿no? Y siempre por ahí hay testigos que son medios desconfiables, podríamos decir. Hay que ver qué testigos buscamos. A veces hay testigos que quieren salir a favor de alguien y mienten, o son testigos porque sí, o no vieron la escena completa, no tienen mala intención, pero no vieron todo, vieron un pedazo, una parte y cuentan su parte y se malentiende a veces. Estas personas que escribieron estas cartas son verdaderos testigos de Jesús. Ellos sí vivieron con Jesús. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez, qué bueno, si tuviera una máquina del tiempo, ¿a dónde me voy? ¿A conocer al tiranosaurio Rex? ¿Me voy al futuro a ver si los autos vuelan? ¿O me voy a la época de Jesús? ¿O vamos al huerto del Edén y ahí los agarramos a Adán y Eva y arreglamos unas cuantas cosas? Pero iríamos a ver a Jesús, caminar con Él, escuchar sus sermones, verlo realmente como es, porque Jesús no es el Jesús de Chosen. Está lejos el Jesús de Chosen, del verdadero Jesús. Qué privilegio sería, ¿no? Pero ¿saben qué? Él no está en carne hoy, pero sí está acá con nosotros. Él sí está vivo. Nosotros servimos a Dios que existe, que es, que vive por siempre y para siempre. Y Él está hoy acá con nosotros. Gloria a su nombre.
Pero estas personas tienen una historia, tienen algo que decirnos. Vamos a ver a Santiago y a Judas, porque se entiende y se cree, y la mayoría de los estudiosos y los eruditos concuerdan que Santiago y Judas eran los hermanos de carne de Jesús, hijos de José y María que tuvieron después de Jesús. Y estos hermanos en Mateo 13:55 se los nombra entre los hermanos de Jesús, pero entendemos, nos dice Juan 7:5, que no creían en Jesús. Mientras Jesús estaba vivo, los mismos hermanos que jugaron a los autitos con él en la casa, por así decirlo, que tomaban la leche juntos, la merienda, el desayuno, que se veían crecer unos a otros, los mismos hermanos de sangre de Jesús, no creían en Jesús y vivieron en la misma casa toda su vida. Qué interesante. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Cuando la gente dudaba de Jesús. Su madre no es María, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Tenía 4 hermanos, Jesús. Juan 7:5, si después leen bien todo Juan 7, hay ahí un episodio donde se habla de Jesús y de los hermanos. Y los hermanos, sí medio irónicamente, le decían, bueno, si vos podés hacer tantos milagros, maravillas, sanidades, ¿por qué no salís al mundo y te hacés famoso? ¿Por qué no vas a...? Era lo que se llamaba la fiesta de las enramadas en ese tiempo, y los hermanos le decían, anda a Jerusalén, anda a los lugares donde hay mucha gente y hacete famoso, ya, si vos sos tan hijo de Dios. Y Jesús le decía, no es el tiempo todavía. Pero dice Juan 7:5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera los hermanos de sangre de Jesús creían en él. Pero terminaron escribiendo una carta a cada uno que está en la Biblia. Santiago y Judas. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dormían bajo el mismo techo donde vivía Jesús, pero no creían en él. Se burlaban de él. Lo tomaban a juego lo que Jesús hablaba. ¿Qué les pasó a estas dos personas que llegaron a dar sus vidas por Jesús luego de que Jesús resucitó y fue al cielo? Primera de Corintios 15:7 dice, cuando el capítulo está hablando de cuando Jesús resucita y se empieza a presentar a los discípulos y a las mujeres que lo acompañaban siempre y a otras como 500 personas y demás, y en medio de todas las personas a las que Jesús resucitado se aparece, dice en el verso 7, después se le apareció a Santiago y a todos los apóstoles. El hermano Santiago, el hermano de Jesús, lo vio a Jesús resucitado. Y fue un antes y un después para su vida. Llegó a ser Santiago el líder, el presidente de la iglesia que nacía en los tiempos primitivos. Llegó a ser Santiago el jefe del concilio de la primera iglesia, de la iglesia de Jerusalén, el hermano de Jesús. Llegó a ser lo que hoy podríamos decir un superintendente, ¿no? Podríamos decir algo así, de la primera iglesia. Y Judas al lado también. ¿Qué les pasó a estas dos personas? Toda la vida estuvieron con Jesús. Toda la vida de Jesús ellos estuvieron. Compartieron más tiempo que otras personas, porque vivieron en la misma casa, bajo el mismo techo. Pero no fue hasta que Jesús murió y resucitó y se les presentó que ellos no creyeron, que ellos no cambiaron. Y cuando cambiaron radicalmente sus vidas y dieron sus vidas por Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a ambientes cristianos. Muchas veces hay personas que están rutinariamente acostumbrados a Jesús, podríamos decir. Porque quizás han nacido en una casa donde los padres ya son creyentes, o los abuelos son creyentes,
la familia se ha convertido con los niños quizás muy jóvenes, muy niños, y han empezado a ir a la iglesia, pero porque sí, porque van los padres, o porque los padres le han leído la Biblia de chiquito, lo han llevado a la escuela bíblica, etcétera, etcétera. Y se han acostumbrado al clima, entre comillas, cristiano. Se han acostumbrado a estar con Jesús, por así decirlo, pero no creen en Él. Pero no han tenido un encuentro cercano con Él. Pero no lo han visto cara a cara. No solamente eso, no solamente alguien que ha nacido o se ha convertido de muy joven, sino que hay gente que llega a la iglesia, entre comillas, o llega a Dios por una determinada situación o un determinado problema, y por la misericordia de Dios encuentra ayuda en ese problema, encuentra la resolución de sus dramas, es sanado, es liberado de lo que sea, de ansiedades, de depresiones, de posesiones, es ayudado, es abrazado, es aconsejado y puede resolver problemas familiares, financieros o lo que sea, y encuentra en la iglesia un lugar donde él resuelve sus problemas, pero no se encuentra con Jesús. Y se acostumbra al ambiente y a la rutina cristiana, pero jamás se ha encontrado cara a cara con Jesús. Y eso está pasando hoy, eso pasó antes y eso va a pasar siempre. Porque no todo el que dice que es. Y muchas veces el problema es que a veces hasta las personas mismas están engañadas, no están bien instruidas y creen que son y no son. Tanto esto que Jesús en Mateo 7, verso 20-21, cuando Jesús está cerrando el sermón del monte, dice: en aquel día final muchos dirán: Señor, Señor, si yo hacía, no hacía, iba, venía, hice esto, aquello, lo otro, en tu nombre. Y Jesús que les dijo, el Padre que les dijo: yo no los conozco a ustedes. Ustedes creían que eran, pero no son. Nunca se encontraron conmigo. Pero Santiago y Judas, una vez que vieron a Jesús resucitado, cambiaron sus vidas. Cuando Jesús se presenta en la vida de una persona, jamás es la misma. Hablábamos con mi esposa y con otros líderes también y recordábamos viejos tiempos. Ya estamos en esa edad que empezamos a recordar viejos tiempos. Y nosotros pensábamos podemos identificar en nuestra vida un determinado momento en donde hemos tomado una decisión clara por Jesús. Algunos pueden tener día, fecha, hora, otros no pueden decir exactamente qué día, fecha y hora fue, pero identifican un momento en su vida. Ese es mi caso. Yo sé cuándo, en mi adolescencia, en mis 14 años, yo tomé mi decisión por Jesús de verdad. Habiendo nacido, sí, en una casa con padres creyentes, habiendo ido a la iglesia desde bebé, toda la vida, por escuela bíblica, por todos los estudios, demás, todo, yo hice mi decisión personal. Yo encontré a Jesús. Él me encontró a mí. Yo recuerdo durante mis 14 años, y mi familia puede dar fe de que no fui más el mismo, de que tomé una decisión por Jesús y fue Él mi nueva pasión, mi nuevo deseo. Era Él todo lo que yo quería, nada más que Jesús. Y solito sentía la necesidad de leer la Biblia, de orar, de leer libros cristianos, de estudiar de la palabra, de congregar, de ir a todo retiro, encuentro, estudio, discipulado que había, ahí estaba yo de cabeza. Por propio deseo, no por obligación de papá y mamá.
Era algo que no podía no hacerlo, lo necesitaba. Era un deseo por Dios que brotaba de mí. Y yo sé que cada uno de los que estamos en Cristo Jesús podemos identificar un momento en que nos encontramos con Él y decimos de acá en más, es Jesús todo. Mi existencia es Jesús. Mi prioridad es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Y no importa qué tan difícil se ponga para afuera, yo voy a seguirlo a Él. Porque entendemos que fuera de Él no hay nada. Que fuera de Él no hay otra cosa que se compare. No hay placeres, ni posesiones, ni logros en la vida que te puedan llenar. Solo es Jesús. Y hoy vemos por ahí capaz una iglesia que parece muy apática, ¿no? No digo nosotros en general. Y se nota más quizás en la juventud, en la adolescencia, porque yo sigo en contacto con muchos líderes, muchos colegas que hemos sido líderes de jóvenes en nuestra juventud más temprana. Somos jóvenes todavía, pero en nuestra juventud más temprana. Y todos tienen como ese sentido de no sé qué pasa, pero las congregaciones se están vaciando de adolescentes y jóvenes. Las congregaciones solo están quedando los abuelitos. No hay juventud en las congregaciones. No hay. Y cuando digo no hay, no me refiero a cero, pero no hay como había antes, donde las congregaciones generalmente, en muchas, era más la juventud que había que la gente mayor, apasionada por Dios. Y hoy la juventud está lejos del Señor. No se ha encontrado con Dios. Ve para afuera cosas que le llaman más la atención que Jesús. No sienten dentro ese deseo por Jesús, ese deseo por Dios, que le gane a la televisión, al celular, a los amigos, a los novios, a la salida, a los boliches, esa pasión que sea más fuerte que todas las cosas que te pueda ofrecer afuera. No se ve poco. Y no solo en la juventud, se ve en toda la iglesia. Estas cartas que estos dos hermanos de Jesús escribieron, tocan esos temas también. Asegúrense de que si dicen ser, sean de verdad. No se engañen. Cuiden si realmente son lo que son. Y finalmente en Gálatas 1:19 también se menciona a Santiago cuando hablaba el apóstol Pablo, dice, el único otro apóstol que conocí en ese tiempo fue Santiago, el hermano del Señor. El apóstol Pablo hablaba acá cuando él se convirtió y empezó su ministerio, que conoció a Santiago, que era el líder de la iglesia en ese tiempo. Tenemos a Santiago y a Judas entonces. Dos vidas totalmente transformadas por Jesús, a quien habían conocido desde siempre, porque eran los hermanos menores de Jesús. Vivieron siempre con Él, pero nunca creyeron en Él. Hasta que llegó el momento que se encontraron con Él, de verdad, y creyeron en Él, y se dedicaron a Él. El otro autor que vamos a ver es Pedro. ¿Qué podemos decir de Pedro? ¿Qué no podemos decir? ¿O qué podemos decir que ya no se haya dicho? Sabemos que Pedro tuvo todo el ministerio de Jesús, 3 años, 3 años y medio, más o menos, lo que se dice, hasta 4, dicen algunos, sí. Pedro fue testigo de la transfiguración de Jesús. Pedro fue testigo de la resurrección de Jesús. Pedro fue testigo de los mayores milagros de Jesús, porque no todos los discípulos estaban todo el tiempo con Jesús, pero Pedro era uno de los que más tiempo estaba con Jesús y el que vio los milagros más llamativos de Jesús. Pero Pedro, en el momento clave, en el lugar indicado, en donde se prueban los jugadores, digamos, cuando salen a la cancha, Pedro negó a Jesús. Y todos
Hoy en día quizás más recordamos a Pedro por eso y porque caminó en el agua y competimos, ¿no? A ver si era, ¿qué pesa más en Pedro? ¿El que caminó sobre el agua o que negó a Jesús? Dice en Juan 21, 15 y 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos. Le dijo Jesús. Repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Les dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le preguntara 3 veces si lo quería y le contestó: Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces alimenta mis ovejas. ¿Se acuerdan de este pasaje? Cuando Jesús había resucitado, se acerca a los discípulos que habían vuelto a hacer lo que hacían ellos, pescar, porque ya habían perdido toda esperanza. Creían que ya está, se terminó todo, pero Jesús resucitó, se acercó a ellos, los llamó a la orilla, ellos se acercaron, Pedro se tiró de la barca y nadó para llegar más rápido. Y cuando estuvo ante Jesús, Jesús le preparó una comida, compartieron, y en un momento Jesús se acerca a Pedro y le hace estas preguntas, ¿no? Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, sí te quiero. Y Jesús de nuevo: ¿me amás? Sí, Señor, te quiero, decía Pedro. Podríamos ver ahí las palabras en el original cómo se usan. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me querés? Y Pedro dice: sí, Señor, vos lo sabés todo. Porque Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Jesús lo restauró 3 veces a Pedro. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que muchas veces nosotros recordamos a Pedro como el que negó a Jesús, pero nos olvidamos de que Jesús restauró a Pedro. Y muchas veces nosotros somos Pedro. Y seguro que todos hemos sido Pedro en algún momento. No, creo que nadie se escapa de esta. Podemos amar a Jesús mucho. Podemos servir a Jesús mucho. Podemos vivir para Jesús. Pero seguramente alguna metida de pata vamos a tener. Y algunas leves y algunas más importantes. Pero de toda falla, si amamos a Jesús, si hemos sido transformados por Él, si hemos sido hechos nuevas criaturas, Él nos restaura, Él nos perdona. Y fíjense que fue Jesús que fue a buscar a Pedro. Ya sabían los discípulos que Jesús había resucitado. Pero Jesús fue quien fue a buscar a Pedro. Los discípulos no era, bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Estaban apáticos, estaban deprimidos, estaban decaídos, estaban desanimados. Ya no tenían la pasión que tenían antes. Ya no buscaban a Jesús como buscaban antes. Habían ido a su barquito a hacer lo que siempre hicieron. Volvieron a lo suyo. De donde Jesús los sacó, ellos volvieron a eso. Y Jesús tuvo que ir de nuevo a buscarlos porque los ama y los trajo y los restauró y les volvió a encomendar ministerio, servicio, propósito, destino. Es Jesús quien perdona, es Jesús quien restaura, es Jesús quien transforma. Y seguramente vos y yo fuimos y quizás seremos, Dios nos libre, pero haremos la de Pedro muchas veces durante nuestra vida. Pero confiemos que el Señor es fiel. Nosotros no, pero Él sí es fiel. Y Él perdona y Él restaura. Aprendamos de Pedro eso. Y nos queda Juan. ¿Qué podemos decir de Juan también? Si Pedro era cercano a Jesús, Juan era más cercano todavía. De todos los cercanos, él era el más cercano. Fue el único que estuvo en el pie de la cruz.
el único de los discípulos de Jesús que contempló a su maestro crucificado, el más cercano, el que se recostaba a Jesús, el que pasaba tiempo de calidad con Jesús, el que buscaba de corazón a Jesús. Era el más equilibrado, de temperamento, de carácter. Por eso por ahí se lo toma como, bueno, no tenía esos arranques que tenía Pedro, pero era cercano. También vio la transfiguración, también vio a Jesús resucitado, estuvo en la última cena, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el que vio todas las maravillas de Jesús. Y Juan, cuando escribe el Evangelio, el Evangelio escrito por él, dice en Juan 1, les anunciamos al que existía desde el principio y a quien hemos visto y oído. Qué privilegio, ¿no? A quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos, decía Juan. Es la palabra de vida. Esa vida nos fue revelada. Nosotros lo vimos, somos testigos al respecto y ahora le anunciamos a ustedes que Él, quien es la vida eterna, estaba con el Padre y se nos apareció. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan dice, yo vi, yo oí, yo toqué a Jesús, yo viví con Él, yo vi todo de Él. Y ahora les quiero anunciar, y ahora les quiero contar. No me puedo callar. Tenemos que ser un poquito más como Juan. Porque si realmente nosotros estamos en comunión con Jesús, es algo que no se puede evitar el hablar del Señor. Algunos hablan más fácilmente, algunos no, pero vos mostrás a Jesús con tu vida de alguna forma. Es imposible que estés en presencia de Dios, en comunión con Dios, que seas transformado por Él y que no lo muestres. Si no lo mostrás, es porque en realidad quizás no estás con Él. Jesús tenía esa, como se da el ejemplo siempre, ¿no? Del camión. No podés llegar a tu casa y decir, mamá, mamá, me atropelló un camión recién ahí a la vuelta de casa. Uno de esos grandes con tráiler y todo. Pero estoy bien. Entonces tu mamá te mira y dice, ¿me está bromeando? ¿O era un camión de juguete? Pero no te puede haber atropellado un camión y vos podés venir acá todo tranquilito como que no. No. Si te atropella un camión no contás la historia. No podés cruzarte, por así decirlo, con Jesús y seguir siendo el mismo. No podés estar en presencia del Señor y no tener esa urgencia de, hey, ya no soy el mismo. Lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo experimenté, yo quiero compartir. Ese era el deseo de Juan. Estos personajes, Santiago, Judas, Pedro y Juan no eran teólogos de corbata y escritorio. Eran testigos de primera mano. Y de ellos podemos aprender mucho. Pero vamos a ver por qué escriben estas cartas en particular. ¿Qué problemas estaban pasando en la iglesia? Por lo cual ellos sienten esa urgencia de escribir estas cartas. Y como decía Judas, uy, cómo quisiera hablar de la salvación, pero tengo que atender estos asuntos porque está pasando esto y no lo puedo dejar pasar. Es urgente, es necesario que toquemos estos temas. ¿Qué estaba pasando cuando se escribieron las cartas alrededor del año 45-50 hasta el 95 más o menos? ¿Sí? La segunda mitad del primer siglo, podemos decir. Habían pasado 50 años de Jesús. Ya la iglesia primitiva estaba bastante asentada y empezaron los problemas. ¿Vieron que cuando las cosas están bien siempre aparecen problemas? Es como, bueno, ley de Murphy. ¿No? Es como que el ejemplo clásico, ¿no? Cobraste el aguinaldo y se te rompe el lavarropa.
parece que escuchan los electrodomésticos. Por eso vos no tenés que decir fuerte, cobré el aguinaldo, porque la heladera te escucha y se rompe. No sé cómo es, pero saben. Cuando todo está bien, parece que cuando todo marcha, cuando todo agarra inercia, cuando todo está en orden, aparecen las dificultades. Y muchas veces Dios mismo lo permite, sí, siempre Él lo permite, porque Él es soberano y controla todas las cosas. Pero para que vos tengas mayor victoria todavía, para que tu carácter sea aún más formado, más firme en Él. Y lo primero que estaba pasando con fuerza en este tiempo era que la iglesia se estaba expandiendo, estaba haciendo lo que Jesús le mandó a hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús ascendió al cielo y les dijo, quédense un ratito en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y después no se queden en el templo a tomar mate? ¿No? ¿Qué le dijo Jesús? Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero parece que por unos cuantos años la iglesia se quedó tomando mate en el templo, porque estaban cómodos, estaba todo bien, estaba todo lindo. Pero en esta época fue justo cuando se empezó a expandir la iglesia, por todos lados. Se empezó a expandir por todo Medio Oriente, por Asia Menor, Grecia y demás. Para el occidente, para el oriente, para el norte, para el sur. Era una época en donde la iglesia estaba creciendo rápidamente, expandiéndose rápidamente. Pero ¿qué pasaba también? Y justamente era la causa de la expansión. Había persecución. Había una persecución muy fuerte, muy hostil, que había empezado por el pueblo mismo judío, que empezó a perseguir a los cristianos y después se intensificó cuando el Imperio Romano mismo empezó a perseguir a los cristianos. Cuando se dijo acá, ser cristiano es ilegal, ser cristiano es ir en contra del emperador, ser cristiano es ir en contra del César, entonces todo que era cristiano era un rebelde político, un rebelde social. Tenía que ser aniquilado, perseguido y aniquilado. Entonces esa misma persecución fuerte que se dio fue lo que hizo que los cristianos huyan por todos lados y el evangelio se expanda. Entonces muchas veces la iglesia necesita la púa en las costillas, ¿no? Para que dale, vamos, hay que hacer. Y nosotros cada uno en nuestras vidas muchas veces necesitamos la púa en el talón, en la costilla, y para que, bueno, vale, me pongo las pilas. Señor, ayúdame esta vez que te prometo que es la última, ayúdame que me pongo las pilas. Y así estaba la iglesia. Era un momento de grande persecución. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Vaya pensando. Y lo tercero que estaba pasando era la infiltración doctrinal. Y esto era lo más grave. Y este era el problema que atienden estas cartas también. Había gente que se estaba diciendo que eran maestros de la Biblia, de la ley, que eran seguidores de Jesús, que eran apóstoles, profetas, pero enseñaban cualquier cosa. Vivían de cualquier forma. Y encima eran muy buenos hablando, eran muy manipuladores, eran excelentes oradores y convencían a las iglesias de desviarse de la doctrina de Jesús. Y las iglesias empezaban a contaminar con toda clase de enseñanza y de doctrina errada y se iban a prácticas cerradas. Y entonces estos apóstoles tuvieron que salir a la defensa de la fe, por así decirlo. A decir, señores, esto no es así. Judas 1:4 dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias. Fíjense,
No era que lo hacían porque, bueno, sin querer, no. Con toda intención se infiltraban en las iglesias, diciendo que la gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Oh, estamos en la gracia, así que viví como se te da la gana, porque Dios y Jesús siempre te perdona todo, ¿no? La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Segunda de Pedro 2:1 dice: en Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto resultará en su repentina destrucción. ¿Cómo estamos hoy? ¿La iglesia se expande? Yo creo que sí. La obra de Dios nunca para. El Señor siempre hace que su pueblo predique, salga, vaya. Y hoy sobre todo tenemos la posibilidad de las redes, estamos saliendo por YouTube. Y es tan sencillo poner una camarita, una compu con internet, saber un poco ahí de configuraciones de cosas. Y si no sabes, le preguntás a ChatGPT y enseguida sale. Y estás en internet. El evangelio sale, va, avanza. Qué bueno eso. Pero a la vez, cuando la iglesia alza su voz, también la persecución alza su voz. Pero la persecución hace que la iglesia alce más aún la voz. Muchas veces es necesario y las dos cosas van juntas a veces. Y se ha repetido en la historia de la iglesia esto, que cuando las papas queman, la iglesia hace lo que tiene que hacer. Los cristianos hacemos las cosas a veces por las malas, no nos queda otra. Porque somos así por naturaleza, pero el Señor nos va cambiando, ¿no? Nos va transformando. Pero muchas veces nos ponemos las pilas cuando ya estamos en la lona. Pero cuando está todo bien, estamos tranquilos tomando mate en el templo. Pero cuando las cosas aprietan, ahí nos ponemos a hacer lo que hay que hacer. Bueno, por las buenas o por la mala vamos a terminar haciendo lo que hay que hacer. Pero hoy en día hay expansión de la iglesia y también hay mucha persecución cada vez más, hermanos. Es terrible lo que se está viviendo. Desde el año pasado, y lo que se proyecta, los niveles de persecución se están disparando. Y se están sumando a la lista negra, digamos, de los países que persiguen a los cristianos, países que jamás imaginaríamos que podrían empezar a ponerse en contra del cristianismo. Y no es que todavía hay leyes, sino que la misma sociedad se está poniendo en contra de los cristianos. Y pronto eso se va a hacer ley. Pronto nuevamente, como en los tiempos de la iglesia primitiva, ser cristiano va a ser ilegal. Ser cristiano va a significar estar en contra del gobierno. Ser cristiano va a significar estar en contra del bienestar social común. Y vas a ser vos un fugitivo, un rebelde, un revoltoso. Y vas a ser perseguido, encarcelado, juzgado, tachado. Todos vamos a tener que pasar eso. Jesús lo dijo. Si a mí me hicieron lo que me hicieron, dice Jesús, es lo que le espera a ustedes. Y bueno, agárrense de mí porque viene. Y lo tercero, hermanos, está pasando. Hay falsas doctrinas hoy. Hay falsos maestros. No hay por ahí gente que dice ser cantantes cristianos y dicen que la fornicación está bien, que no pasa nada, que no es tan grave. No hay por ahí apóstoles, profetas que dicen ser ejemplos de la iglesia y están casados y divorciados y recasados y recontradivorciados. No hay por ahí maestros, pastores, como quiero decirle, que están teniendo problemas con la ley por denuncias de mal uso de dinero, de abuso de menores, de tráfico de muchas cosas. Iglesias grandes, iglesias entre comillas. Organizaciones que se dicen ser cristianas que están siendo investigadas por la ley. Pastores que están cayendo presos con pruebas. Como también hay buenos pastores y buenos siervos que están siendo perseguidos porque no ayuda, digamos, una cosa, esto va en conjunto. El que mete la pata hace que la investigación sea para todos. Y algunos con justa justicia tienen que ir a la cárcel y algunos no,
porque ya aprovecha, Satanás aprovecha, la sociedad aprovechan, todos aprovechan, che, ya que este pastor se mandó la pata, vamos a mandarlo a toda la cárcel. Es nuestra oportunidad. Agarramos a uno con razón y ya los agarramos a todos. No hay hoy en día líderes de megas iglesias que se dicen querer representar a países en la política y sus valores son totalmente nada que ver con el cristianismo. ¿No les ha advertido este servidor hace mucho tiempo? No empezamos a ver que las cosas caen por su propio peso. Y hoy en día eso es lo que los no creyentes miran. Y miran a alguien de estos y dicen todos los evangélicos son así. Todos los cristianos son así. Y eso va a despertar esta ola de persecución que se está preparando. La gente nos va a odiar, hermanos, por ser cristianos. La gente no nos va a querer, nos va a rechazar. Y las falsas doctrinas se van a aumentar. La apostasía de la iglesia se va a volver cada vez más fuerte. Estamos en estado de alerta. Estamos en una necesidad y urgencia de que la iglesia despierte. Lo mismo que estas personas, que estos apóstoles, que estos hijos de Dios, Santiago, Judas, Pedro y Juan, necesitaron, vieron la urgencia de escribir estas cartas para alertar a la iglesia y que la iglesia abra los ojos. Hoy en día necesitamos abrir los ojos ante todas estas cosas que están pasando y que anuncian la venida del Señor también. Todos estos temas siguen, pero nosotros tenemos que ver que estas cartas dan la solución también. Santiago 2:17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Entonces, si no, está muerta y es inútil. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Judas termina diciendo en capítulo 1, verso 24, en adelante dice, y ahora toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar. ¿Quién es poderoso para evitar? Dios. ¿Evitar qué? Que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. ¿Qué está diciendo Judas a la vez? Parece esto una contradicción, pero no lo es. Judas está diciendo, primero, hey, gente, las cosas no están bien, tengo que escribirle sobre estos temas porque tengo que advertirle lo que está pasando. Se están levantando muchos falsos maestros, mucha gente que dice representar al cristianismo y no lo hace ni con su vida, ni con su predicación, ni con su testimonio, ni con sus entrevistas, ni nada. Y dicen que son cristianos. Y la iglesia está siendo perseguida y muchos hermanos que están débiles, muchos están abandonando, muchos están huyendo, muchos están escondiendo y parece que está todo mal porque encima que se odia el cristianismo, también se está infectando de malas doctrinas. Esas cosas pasaban. Estamos creciendo, estamos expandiendo, no, pero a las malas. Padeciendo persecución y padeciendo esta ola de falsos maestros. Pero a la vez después Judas dice, gloria sea a Dios, quien es el que puede guardarnos de no caer. Quien es el que puede guardarnos de no caer en las redes de estos falsos maestros. De no caer en el desánimo, en el desaliento y de abandonar la carrera. Entonces, Judas estaba diciéndole, hermanos, despierten, pero a la vez le está diciendo, es Dios el que guarda.
Pero Dios usa estos medios. Dios no envió ángeles a, directamente a decirle a la gente y a las iglesias, hey, cuidado con esto, con aquello. Dios usó a estas personas que escribieron cartas, que fueron enviadas a través de todas las iglesias y congregaciones de esos tiempos, advirtiendo y haciendo que los mismos hermanos abran los ojos y se pongan en guardia ante estas cosas. Y eso mismo fue lo que Dios provocó, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él es el que hace que vos y yo estemos guardados en Él. Que vos y yo nos mantengamos en Cristo Jesús depende de Él. Gracias a Dios por eso. Porque ¿se imaginan si dependiera de nosotros? No estaría nadie acá, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Un depósito? ¿Quién sabe? ¿Qué te hizo venir a vos esta noche acá? Con este frío. Algunos que vienen de tan lejos, otros que vienen de hacer otras cosas, otros que mañana tienen que levantarse temprano. Y Matías, como siempre, le da nomás. ¿Qué es lo que te tiene a vos acá hoy? Si es realmente que estás en Cristo Jesús, es Él el que te mantiene en Él. Y no interesa cómo te estés yendo en la vida terrenal, vana que nos toca vivir. Tu corazón arde por Dios, arde en Cristo Jesús. Es Él tu deseo, es Él tu pasión. Estás oliendo, sintiendo la atmósfera que estamos viviendo. Estás viendo toda esta horda de falsos profetas y maestros y organizaciones y denominaciones que cada vez se levantan más y salen a hacer entrevistas y predicaciones y enseñanzas, inundan las redes con supuestas nuevas revelaciones y son un desastre. Estás viendo cómo la sociedad cada vez odia más al cristianismo y estás viendo cómo todas estas cosas pasan a la vez y ni hablar de todo lo que pasa en el mundo, hermanos, que Hormuz, que las guerras, que la economía que se viene abajo, otra vez inflación en todo el mundo, otra vez precios elevados, escasez, se viene escasez, hermano, de cosas, de alimentos, de cosas, de bienes principales, necesarios, como se les dice. ¿Vamos otra vez a aprender a confiar en Dios por las malas? Cuando no tengamos nada. Seamos precavidos, seamos sabios, usemos bien nuestro dinero, usemos bien nuestro tiempo, usemos bien lo que tenemos hoy para tratar de afrontar el futuro, pero nuestra confianza no está en tener un depósito subterráneo lleno de comida y agua. Si lo podés tener, genial, hacelo. Pero no, tu confianza no esté ahí, tu confianza tiene que estar en Dios. Se vienen tiempos difíciles. Qué guerras, qué hantavirus, qué pandemia otra vez. Bueno, vendrá otra pandemia y bueno, vamos a estar de la mano del Señor. Los ovnis, ¿están enterados de esto? ¿Saben que la Casa Blanca llamó a un grupo de líderes religiosos para hablar sobre ovnis? En cualquier momento, hermanos, con la tecnología que hay, van a hacer aparecer cosas en el cielo. Y la gente va a, como dice Mateo 24, habrá señales en los cielos y la gente correrá de aquí para allá atemorizada. Van a hacer alguna falsa invasión extraterrestre, algo va a aparecer porque el mundo se tiene que unir para que aparezca el anticristo. ¿Qué mejor unir al mundo contra un ET que nos viene a atacar, ¿no? Entonces dejémonos de pelear contra nosotros que vienen los ET, vamos a unirnos para pelear contra esas cosas del otro mundo, que van a ser una combinación de tecnología con movimientos satánicos, para engañar aún a los escogidos. Y las iglesias se van a llenar, ¿saben? Pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que anda ahí en el cielo? Anda abduciendo cabras y vacas. ¿Qué? ¿Son extraterrestres? ¿Qué son? ¿Qué va a pasar? Se vienen, hermanos, se vienen cosas al mundo que jamás se han visto. Viene el tiempo en que se va a poner movida la cosa. Se va a agitar todo. Va a haber un temblor espiritual y el que está distraído
el que no está agarrado de Jesús, el que está más metido en su vida diaria que con Jesús. Porque que te vaya muy bien en la vida también es una trampa a veces. Dios mismo a veces permite una prosperidad excesiva para ver si te distraes y te vas más con las cosas del mundo y te quedas tomando mate en el templo en vez de agarrarte de Jesús y hacer lo que tenés que hacer. No cambiemos, hermanos. Si las cosas afuera van mal, sigamos agarrados de Jesús. Si las cosas afuera te van muy bien, seguí agarrado de Jesús. No cambies, no cambies. No lo dejes a Dios, no lo dejes a Jesús por nada de afuera. Ni por lo muy malo, ni por lo muy bueno, ni por nada. Porque nada vale la pena como Jesús. Te invito a estar de pie. Y les dejo el desafío esta semana de que empiecen a leer la carta de Santiago, porque vamos a empezar a hablar de don Santiago. El Señor ya viene, hermanos. Es tiempo. Es tiempo. Y urge que vos y yo afirmemos nuestros pies en el Señor. También hablábamos con mi esposa y por ahí charlas que salen con hermanos de qué está pasando, que parece que hay tanta apatía en las iglesias. Porque recordábamos cuando nosotros éramos adolescentes, jóvenes, y teníamos 15, 16 años y no necesitábamos que ningún líder, ningún pastor nos convoque a nada. Nosotros queríamos juntarnos y pedíamos las llaves del templo y nos juntábamos y pasábamos horas orando, no jugando, orando, ministrándonos unos a otros, clamando por la llenura del Espíritu Santo, queriendo hablar en lenguas, orando por el que estaba enfermo, planeando salir a predicar, a evangelizar. Y a veces, aún yo mismo a veces me extraño a ese jovencito de 16, 17 años, la pasión que tenía. Sobre todo extraño el cuerpo y la salud que tenía, pero también es ese primer amor a veces. Porque entramos en ese costumbrismo, en esa rutina, el mate en el templo está genial y ya está todo bien. Tengo para taparme, para comer y tengo mi mate, ¿qué más quiero? No, necesitamos que se vaya esa apatía de nuestras vidas, de las congregaciones. Necesitamos esa pasión por Jesús nuevamente. Necesitamos cultivarla ahora que más o menos estamos bien, porque se vienen tiempos aún más difíciles. Parece que hace tiempo que decimos esto, ¿no? Pero vieron que se están viniendo esos tiempos. Gracias a Dios que todavía tenemos oportunidad de prepararnos, pero cada vez más, cada vez más. Miremos lo que nos espera, la eternidad con Cristo. Pero no nos olvidemos de lo que vamos a tener que pasar antes. Estemos preparados. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, queremos ser como Santiago y Judas, que se encontraron contigo, que vos los buscaste, te mostraste a ellos y fueron transformados totalmente. Antes estaban acostumbrados solamente a verte de lejos, pero luego fueron transformados totalmente. Queremos vivir para ti, queremos que transformes nuestras vidas. Señor, queremos aprender de Pedro que siempre tenemos en ti perdón si vamos con un corazón contrito, humillado. Si de veras te amamos, si de verdad somos nuevas criaturas, vamos a tener fallas y luchas y caídas, pero en ti tenemos restauración, en ti tenemos perdón, en ti tenemos nuevas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti.
Queremos ser como Juan, Señor, tener esa necesidad de hablar de ti, de lo que has hecho en nosotros, de lo que vemos, oímos de ti. Queremos, Señor, evangelizar con nuestras vidas enteras. Queremos mantenernos firmes en medio de la persecución, de las falsas doctrinas, de todo este terremoto espiritual que está habiendo, de todas estas cosas que están pasando. Queremos mantenernos firmes, confiados en ti. Te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti por siempre, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar.